anunciado, me encantó el anuncio que hicieron en tu WhatsApp y todo, la verdad, sensacional. Si querés arrimate una cosita de nada, Lore. Tenemos a Lorena Quintana, que en las elecciones pasadas fue candidata a vicepresidenta de Cabildo Abierto. Hoy no pertenece a Cabildo Abierto. Después nos vas a contar ese proyecto y capaz que me gusta. Pero está. Pero no, la verdad que te he seguido en las redes, obviamente en la campaña política también, y te he escuchado ser firme en muchos temas. Y no es que solamente invito a personas que piensan como yo, pero en este caso se da la casualidad de que lo que hablábamos fuera de micrófonos, tal vez por la cosmovisión cristiana que tenemos, creo que coincidimos en muchísimos temas que tienen que ver no en lo estrictamente político, sino en lo que tiene que ver a lo social. Primero, darte las muy buenas tardes y gracias por venir a nuestra casa, acá yo le llamo el corazón del departamento de Canelones, bueno, que es la ciudad de las piedras. Debería ser la capital, decimos. Yo creo que sí. Ese. No, pero no entro en esa. Pero la verdad, un gustazo que puedas estar con nosotros. No, muchas gracias. Gracias por invitarnos y bueno, siempre poder llegar a la gente con lo que uno piensa, con lo que uno defiende, es bueno en todo lugar y bueno, no podía ser menos una radio como esta que tiene 90 años. Y además, una cosa que yo recién me estoy acostumbrando, que es la radio televisada, un bicho de radio como yo, lo están haciendo televisado, pero bueno, nos vamos acostumbrando a esta dualidad de que hay gente que nos escucha solo por la radio y hay gente que nos escucha solo por internet, es decir, por YouTube. Entonces, bueno, está bueno esto de tener cualquier lado. Mira, acá Adrián ya dice, excelente invitada, Roberto. Bueno, muchas gracias, Adrián. Gracias por esos elogios. Lore, ¿cómo empezó tu actividad social o tu actividad política? ¿Cómo nació eso en vos? Bueno, la actividad social, yo soy médico, trabajo hace 23 años ya casi de médico. Cuando me recibí empecé a trabajar en Cerro Norte, yo soy de Colonia del Sacramento y venía entrando por Ruta 1 de estudiante y miraba el la cerro, entrada a Montevideo con todo el cerro y decía, ay, pobre gente, cómo vive ahí. Si bien nací en una familia pobre, éramos 5 hermanos, pero en Colonia no se veía esa situación. Esa pobreza, claro. Esa pobreza. Entonces para mí y yo quería trabajar ahí. Cuando me recibo de médico, empiezo a trabajar en Cerro Norte, hago la radio, los domicilios de ese lugar, conozco mucho a las familias, trabajo también en la puerta del Hospital Maciel, un hospital más que reconocido, donde uno en la salud tiene ese privilegio de estar dentro de las 4 paredes, donde las personas no solo te cuentan que le duele la garganta o que les duele la cabeza, ¿no? Te cuentan todos los problemas que vive. Entonces uno empieza a conocer mucho más lo que vive la gente. Yo ahí puedo hacer el posgrado en tratamiento de las adicciones, que era una de las problemáticas más grandes que veía en esa zona, ¿no? Tanto en la emergencia como en el policlínico, y empiezo a trabajar en un programa para personas en situación de calle por consumo de sustancias. Otra cosa que me abre mucho la cabeza, situaciones de las más tristes que te puedas imaginar. Estando en este trabajo empiezan a pasar algunas cosas en el país, ¿no? Por ejemplo, la regulación del mercado del cannabis. A mí me enojó muchísimo. O sea, ¿cómo puede ser que con la situación que tenemos de consumos, Uruguay va a vender en la farmacia? O sea, me parecía algo increíble. No entendía cómo lo estaban permitiendo. O sea, lo que eso iba a generar en la cabeza de los chiquilines, que lo que vendemos en farmacia son los medicamentos, ¿no? O sea, claro. Eso que genera, y genera un entrevero entre la medicinal y lo recreativo. Pero además todos sabemos lo que es una droga, lo que es una sustancia. En algunos quizás es una probada y nada más, pero en otros puede ser una puerta para un problema mucho más grave, ¿no? Para drogas que quizás son más adictivas. Entonces para mí eso era una locura. Y además, perdón, es comprobado eso,
que es una puerta abierta para otras drogas. Mira, muchos dicen que no, pero yo a esos que dicen que no, los invito a venir a los centros donde están internados las personas con consumo de pasta base y que vayan uno a uno preguntándole cómo empezaron. Totalmente. Uno a uno. Entonces yo los invito a que pasen por ahí. Más allá de los riesgos del consumo del cannabis. Mira, yo entiendo que la gente tiene libertad de consumir lo que quiera mientras no le haga un daño a otro, ¿no? Pero tiene esa verdadera libertad es cuando conoce los riesgos frente a ese consumo. Entonces, pocos uruguayos saben que el cannabis puede generar cáncer de testículo, esterilidad en el hombre, que puede iniciar patologías de origen psiquiátrico, ¿no? Que genera lo que para mí es más grave del cannabis, si es que no lográs tener ese objetivo, ¿no? Te genera lo que se llama, es como que no tienen ganas de nada. En esa edad, en la adolescencia, en la juventud, que es cuando vos decidís tu camino, arrancás a caminar hacia un lugar, ¿no? Y vos ves a los adolescentes y ¿qué querés hacer? ¿No? Es como ese desgano hacia cosas justo en esa edad, ¿no? Entonces yo creo que la alteración de la memoria, la dificultad para aprender. ¿Sabes qué? Un chiquilín que hoy es sote, que consuma, va a pasar igual. Va a bajar un poco el nivel, pero va a pasar. Va a bajar. Pero ¿y ese que le cuesta? Claro. Ese que le cuesta le aboliste la poca posibilidad que tenía de aprender. Y muchos sabemos que cuando uno nace en una situación difícil de pobreza y demás, la única posibilidad que tenés de salir de esa situación es estudiando. Entonces, desde el Estado se decide vender algo que va a generar, sin duda, una puerta cerrada para muchos adolescentes y jóvenes. Para mí era una locura. Después sigo trabajando en temas que tienen que ver con salud, pero en especial en salud adolescente. Yo pasé a trabajar al Ministerio de Salud en el programa de salud adolescente. Y todo lo que estaba alrededor de ese programa era diversidad sexual, aborto, ¿no? El aborto, el embarazo en adolescentes, la mesa de salud trans, educación sexual con perspectiva de género, ¿no? Donde sin duda hay una gran mentira a la que se le puso poder político y a la que se le puso plata. Sí. Y fue tanto el poder político y la plata que hoy la gente tiene miedo de decir que es una mentira. Y hasta lo toman como normal. Y en realidad hay eso de que vos puedas hacer lo que vos quieras hacer, es una mentira. Totalmente. Y además, bueno, los que hicimos campaña en contra del aborto, de la ley de aborto, una de las cosas que decían los que estaban promulgando la ley, que lamentablemente hace muchos años que está en el Uruguay, era que era para aquellas chicas que en una violación habían quedado embarazadas. Y nadie sabe que eso ya estaba reglamentado. Sí, en violación. Siempre utilizan esos casos paradigmáticos para conmovernos, ¿no? Entonces te dicen, qué horrible esa joven de 13 años que la abusó su padrastro y que ahora quedó embarazada y vos que sos una retrógrada, le vas a obligar a ser madre. Pero la realidad es que tuvimos 11.000 abortos el año pasado y solo 4 tuvieron abuso sexual y ninguna tenía 13 años. O sea, se utilizan casos paradigmáticos para abrir la puerta a leyes como estas. Para mí, el primer derecho que tiene un ser humano es a vivir. Y será la situación que será, entiendo, y he acompañado personas en situación de pobreza, ¿no? Situaciones difíciles, que a veces tener otro hijo empiezas a calcular qué significa, ¿no? Pero el derecho a la vida es el primer derecho. Totalmente, totalmente. Mira, acá vamos a saludar a algunos amigos. Dice Juan Gabriel... Dice, Dios les bendiga, nos manda un versículo que me parece genial y que después lo vamos a estar leyendo. Dice, muy bueno escuchar a la doctora en un medio como Radio Cristal. La verdad, muchísimas gracias. Mira, acá, bueno, Juan Gabriel lo puso también acá en la transmisión. Fernando nos dice, excelente, muy clara, coincido con todo lo que expresa 100%. Ernest dice, excelente Lorena. Keila nos dice, bueno, hola, y nos puse siempre clara y hablando la verdad. Bueno, muchas gracias a todos los que están escribiendo en el muro de la transmisión y gracias por estar compartiendo con nosotros en Radio Cristal, que le pueden poner suscribir y pueden seguir este programa que siempre hablamos de estos temas. A ver, muchas veces me ha pasado, por eso te pregunto, que claro, a mí me dicen, vos pensás así porque sos evangélico.
Entonces, como sos evangélico, pensás de esa manera y te cuadran, te pusieron en ese cuadradito y pensás de esa manera. Cuando para mí lo más importante, como vos estabas diciendo, para mí lo más importante es la vida. Y es la misma posición que tengo acerca del aborto, es la misma posición que tengo acerca de la eutanasia. Mira, yo creo que más allá de mi creencia, y por supuesto soy cristiana, y entiendo que hay uno que da la vida y hay uno que la quita, y que el ser humano no es nadie para quitarle la vida a otro. De hecho, el mandamiento es claro y dice, no matarás. Totalmente. Pero más allá de eso, se trata de sentido común, se trata de ciencia. Hoy nos han mentido tanto en algunas cosas que la gente ya no sabe si es verdad o es mentira, ¿no? La ideología de género en la educación es un caso. Que a vos te digan que podés cambiar de sexo es imposible. Es sentido común. No, pero a los 3 años. Que a tu hijo de 3 y 4 años le digan que puede sentir placer tocándose, que no nació ni nena ni varón, que tiene que elegir lo que quiera hacer, que nació neutro. ¿Es sentido común? ¿A vos te parece que tu hijo de 4 años está en el momento de poder decir que siente placer o no con eso? ¿Cuál es el placer? ¿Comer? ¿Jugar a la pelota? ¿Jugar? Eso es un placer. O sea, es un cerebro inmaduro, más allá de la creencia, es sentido común. Hablo desde mi experiencia, Claro. por supuesto que desde la ciencia, y en temas como el de hoy en día, como la eutanasia, hablo de los posibles riesgos que pueden haber en el sistema de salud que tenemos, porque además realmente el proyecto de ley es el peor de todos los proyectos de ley que se ha presentado en eutanasia en el mundo, es el peor, es el que tiene menos seguridad para la gente, el que tiene más riesgos para la gente. Y lo otro, tenemos que mirar el país donde estamos. Nosotros estamos en un país que nos conocen por las cifras de suicidio en el mundo. Totalmente. Somos el 7º país en suicidio de los 195 países del mundo. Mirá si estaremos mal. No, y fíjate que tenemos más en cantidad, tenemos más suicidios de adolescentes que toda la República Argentina. Nosotros tenemos el doble de suicidios en jóvenes que Argentina y Brasil. ¿Qué te parece? Y estamos al lado, y la cultura es parecida, ¿no? Sí. O sea, somos vecinos. Sí, Entonces, totalmente. ese es nuestro país. Y sabes que la edad donde las tasas son más altas es en mayores de 80 años. Y si vos mirás este proyecto de ley y dice que van a poder acceder a la eutanasia a las personas mayores de 18 años, o sea, ya nuestra juventud, ¿no? Con enfermedades irreversibles, incurables. Y quiero que pienses conmigo cuáles son las enfermedades irreversibles, incurables, porque es la artrosis, porque es la hipertensión, porque es la diabetes. Decime qué persona mayor de 80 años en Uruguay no tiene alguna de estas enfermedades irreversibles, incurables. Y lo que dice es que esté en su etapa terminal o que tenga un sufrimiento insoportable. ¿Qué pensás que tienen las personas que hoy se quieren quitar la vida mayores de 80 años? Un sufrimiento insoportable. ¿Quién soy yo como médico para decirte tenés o no un sufrimiento? Yo no puedo medir tu sufrimiento, solo lo podés medir vos. Totalmente. Entonces hoy todas las personas mayores de 80 años en Uruguay tienen una enfermedad irreversible incurable y muchas de ellas hoy están pensando en quitarse la vida. Por supuesto que no es por la enfermedad, es porque se sienten solos, es porque están angustiados, es por la situación económica, es por la falta a veces de relación con los hijos, es porque no quieren ser una carga para los hijos. Entonces, en este país, con estas cifras, vamos a abrir la puerta a que la gente pueda decidir no querer vivir más. Entonces yo le dejo decidir a algunos no querer vivir más. Entonces, ¿qué va a pasar con los jóvenes que hoy están decidiendo no quieren vivir más e intentan quitarse la vida? En los países que se legalizó la eutanasia, al poco tiempo se legalizó el suicidio asistido. Para aquella persona que, si el problema quizás es salud mental, en nuestro país, con las cifras que tenemos, es un enorme riesgo. Pero además, el propio proyecto de ley dice que no es necesaria una evaluación psiquiátrica. Yo te cuento para vos. Si yo digo, quiero que me enchufen el coso para que me dé la eutanasia y ya está. En realidad tenés que tener una enfermedad irreversible, incurable, que tienen la mayoría de los uruguayos, y tenés que estar viviendo un sufrimiento insoportable, ¿no? Son como los dos elementos. Pero hay algo importante, porque la gente tiene un error en el concepto de eutanasia. No es eutanasia que cuando quedes en estado vegetativo te desconecten. Lo digo de esa forma porque lo que la gente claro, entiende. clarísimo. No es eutanasia que en esa etapa terminal de tu enfermedad, de un cáncer, en los últimos días de tu vida, vengan y te administren el cóctel. No, eso no es eutanasia. Eso es legal
Y eso es es normal, muerte claro. digna, y eso nosotros lo manejamos. ¿Qué quiere decir? Que yo médico, si tengo una persona que está en su etapa terminal de una enfermedad y veo que ya no puedo manejar la analgesia, lo saco de ambiente, le pongo una analgesia bien fuerte y le retiro la medicación. Entonces muere por su propia enfermedad. ¿Se entiende? Eso Claro. no estoy asesinando a nadie, yo estoy quitándole la medicación y la propia progresión de su enfermedad, a veces a los 10 minutos, a veces a los 3 horas y a veces 3 días. Porque la progresión de esa enfermedad es la que lo lleva a la muerte. Y eso ya es legal. Si todas las personas tienen algún familiar, tienen algún recuerdo de tu mamá, de tu papá, que vos llamabas a la emergencia, venían, lo calmaban, lo veías que podía estar sufriendo, le duraba 4 horas el efecto, volvías a llamar, es porque el sistema de salud funcionó mal. Mal. Porque hoy en la atención en salud, los médicos, no tenemos techo para la analgesia. Nosotros podemos usar la analgesia hasta el nivel necesario para que la persona no tenga sufrimiento. Entonces no debería de existir un sufrimiento insoportable. Porque nosotros, si hacemos bien el sistema de salud, si la atención en salud es la adecuada, le ponemos un difusor, dura 24 horas, dura 48 horas, a las 48 horas lo recargo de nuevo, la persona nunca debería tener sufrimiento. Si eso no pasó con un familiar, es porque los que estaban dirigiendo la atención no estuvieron en lo correcto. Totalmente. Lore, mira, a ver, Fernando nos dice... Perdón, ¿por qué no podemos unirnos para hacer algo por todo esto que está pasando? Tenemos que actuar, totalmente de acuerdo. Adrián dice, la doctora es crack en el mensaje claro, concreto, sin vueltas y con la verdad. ¿Viste qué chiquita la letra, no? Pero está. Elías dice, esta mujer tendría que estar en el Parlamento desburrando a la mayoría de nuestros legisladores. Totalmente de acuerdo. Diana dice, una locura lo que está pasando, que dice que muchos uruguayos no estábamos al tanto. Totalmente. Pablo dice, los uruguayos tenemos que despertar. Ernest nos manda aplausitos, que obviamente te los manda a vos. Dice, Elías dice, sería la diputada o la senadora ideal que aporta desde favorecer a los uruguayos y no como los que levantan la mano. Ay, se me fue. Acá. Los que levantan la mano siguiendo disciplina partidaria. Totalmente. Fernando dice, los cristianos tenemos que hacer oír, apoyarnos a quienes realmente nos representan. Ay, mirá, yo soy... súper crítico en eso, Fernando. En la última elección, más de 100.000 evangélicos votaron al Frente Amplio. Con toda la ideología, con todo eso, más de 100.000 evangélicos, está comprobado, votaron a candidatos que apoyan todas estas leyes que estamos hablando nosotros, ¿no? Diana dice, gracias doctora por su transparencia. Bueno, gracias. Mira, uno cuando habla con cristianos generalmente dicen, bueno, esto es porque estamos en el final de los tiempos. Sí, ¿no? claro. Pero no nos podemos quedar con eso. Pero ¿sabes una cosa? En realidad, si vos mirás otros países, mirá Guatemala, mirá Paraguay, no sé, otros países cercanos de América Latina, ellos no tienen la ley de aborto, ni la de matrimonio igualitario, ni la adopción por parejas del mismo sexo, ni la ideología de género en la educación, ni la ley trans, ni la eutanasia, ni el aborto. ¿Y por qué no lo tienen? Y porque los cristianos han defendido sus valores y han salido a defender a sus hijos en contra de la ideología de género y han valorado y evaluado que ellos tienen la posibilidad de hablar. Es en este país donde los cristianos nos hemos quedado en silencio y hemos dejado que otros decidan por nosotros. Muy probablemente porque como a mí me enseñaron cuando era chica, nosotros no teníamos que meternos en política, eso era un tema de otros. Sí. ¿no? Se tenían que meter otros. Cuando yo era chico se decía lo eso. Mismo. Y así dejamos que otros decidieran. ¿Y qué decidieron? Nada. Y leyes totalmente anticristianas. Totalmente anticristianas. Entonces, los cristianos hemos estado en silencio y es mentira que es porque estamos en el final de los tiempos. Es verdad que estamos, pero Uruguay es uno de los peores de la clase y tiene que ver con los cristianos que somos cómplices de lo que está pasando. Mira, cuando la ley de aborto ni siquiera el 10%
de la población fue a votar. Así que todo aquel que no fue a votar y dice ser cristiano y dice defender la vida, déjame decirte que sos cómplice de lo que pasa en Uruguay. Y con tus propios impuestos hoy se asesina a los niños en el vientre de sus madres. Hablemos las cosas como son. Como son, totalmente. Ezequiel, que viene dentro de un ratito, Ezequiel es el dueño de Agua Mineral Vida, que viene dentro de un ratito. Dice, hola, buenas tardes, totalmente de acuerdo, a mi papá le pasó eso. Que dijo la doctora, el abuelo de Ezequiel. Claro, el abuelo se ve que estaba pasando esa enfermedad que vos decías y obviamente tuvo todo eso. Mirá, dice Dayana, y cada uno de ellos son también responsables por parte de lo que estamos viviendo. Sí, totalmente. El que haya votado, teniendo las convicciones que uno tiene, es responsable. Y el que haya votado conscientemente a los legisladores que han promovido todas estas leyes, obviamente que son responsables. Estoy totalmente de acuerdo. Pero sin duda que hay un discurso de la izquierda que ha logrado horadar en los cristianos, en especial en los evangélicos, ¿no? Ese discurso de que son los que van a ayudar a los más pobres, que son los que están para ayudar al trabajador, que son los que están y llegan a los barrios más carenciados. Pero ¿sabes qué? Vos no podés pretender tener un Estado que mantenga, el Estado no puede generar riqueza, vos tenés que tener un Estado que genere condiciones. Vos tenés que tener un Estado que genere las condiciones para que los niños puedan estudiar. Yo nací en una familia pobre, tuve un Estado que generó las condiciones y pude estudiar, hacer una carrera universitaria y salir de esa situación de donde nací. Eso es lo que necesitamos, un Estado que genere condiciones para que la gente pueda trabajar, que le genere condiciones a las empresas para que puedan instalarse en Uruguay y generar trabajo. Por supuesto que hay situaciones de las más difíciles, madres que hoy viven ellas con sus 3, 4 hijos, donde el padre ya no está más, el más chico es muy chiquito, esa madre hoy necesita una ayuda. Pero también esa ayuda tiene que ser con una oportunidad para que mañana pueda ella misma ganarse el pan con el sudor de su frente. Claro, no con el Estado. No solo con... O sea, el Estado es necesario en algunas situaciones, es verdad que sí, pero el objetivo del Estado tiene que ser generar las condiciones. Mira, yo soy uno de los que les encanta hablar, yo converso todo el día, no importa si es el dueño de la radio o es la limpiadora, para mí son todos iguales. Y me pasó, trabajé durante 12 años en Radio Universal y cuando salió el tema del plan de emergencia, la señora que limpiaba, conversando conmigo, empezó a hacer números y dijo, bueno, como me van a pagar esto y por tantos hijos me van a pagar esto otro, dice, voy a dejar de trabajar. Y dejó de trabajar en la radio, que limpiaba la radio, porque según sus cuentas iba a ganar más plata o la misma plata estando en su casa con el plan de emergencia. Mira, yo entiendo que los jornales solidarios, el plan de emergencia, en algunos momentos son necesarios, ¿no? Hubo después de la pandemia cuánta gente se quedó sin trabajo. Totalmente. Y es necesario en un cierto periodo. Pero también creo que las personas tienen un propósito en la vida y tienen dones y tienen talentos para poder cumplir ese propósito. Si yo a vos desde que naciste te daba un plan, vos quizás nunca hubieras trabajado en una radio. Totalmente. Y quizás este era tu propósito, informar, traer luz en algunos temas, generar esto de poder conversar con gente que pensamos distinto. Claro. ¿No? Ese era tu propósito. ¿Cuántas personas que hoy tienen quizás 50 años, 60 y vienen recibiendo y no han logrado desarrollarse? Y no han logrado sentirse que están cumpliendo eso para lo que fueron llamados, para el propósito para lo cual hoy están en esta vida. Entonces entiendo que hay situaciones que sí requieren ayuda, es verdad, por un tiempo, que sería lo mejor y que te pueda enseñar algo y desarrollar tus habilidades. Que nuestros gurises, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes empiecen a encontrar qué es eso en lo que soy bueno y en eso que soy bueno el Estado tenga las condiciones para que te puedas desarrollar. Creo Totalmente. que es eso, que es un cambio de visión. ¿No? Es un cambio de visión, pero por supuesto que la izquierda ha llegado a mucho pueblo cristiano dando dádivas. Mirá, nos contaban que en Venezuela, en la campaña política, la izquierda tenía un kit iglesias y le regalaba a las iglesias sillas y equipos de música. Y las iglesias cristianas votaban a la izquierda, a pesar
de saber que la izquierda trae el aborto, que va en contra de nuestro valor de la vida, y nosotros sabemos que Dios es el que da la vida. Dice, desde el vientre te conocí, sin embargo votaban a la izquierda. La izquierda es la que trae la ideología de género, y nosotros sabemos que hombre y mujer los creó, y estamos permitiendo que a nuestros hijos les enseñen algo totalmente distinto. Y sin embargo votaban a la izquierda. ¿Por qué? Por esa dádiva de unas sillas. Mirá si abremos... Unas sillitas y un equipo de música. ¡Ay, Dios mío! Pero digo, ¿cómo podemos hacer para llegarle al vecino, a la vecina que está del otro lado, para explicarle la importancia de todos estos temas que vos has tocado? Y ¿qué movimiento estás haciendo para poder llegar? Obviamente estuviste como candidata dentro de Cabildo Abierto. Yo tengo mi opinión sobre Cabildo Abierto, pero no es el tema de la entrevista. Pero ¿qué podemos hacer o qué se puede hacer? Yo te he escuchado y he visto en tus redes sociales que vas a diferentes lados. Los otros días estuviste en Rivera y ahora volvés o algo así. No, mañana voy para Melo. Estoy en Melo el sábado, en 33 el domingo, la semana que viene en Durazno y en Florida. Estamos en una recorrida. Generalmente hablamos de cómo defender la verdad en tiempos de confusión. Hablamos, por supuesto, de salud mental y de adicciones. Entiendo dos de los más graves problemas que tiene el país. Y esto convoca a muchos, ¿no? Convoca a cristianos y a no cristianos, por supuesto. Entonces estamos recorriendo el país generando un crecimiento de un movimiento que tiene valores cristianos. Algo que he aprendido en este tiempo, porque nosotros formamos una agrupación nacional y era Encuentro Nacional Cristiano, pero que hay mucha gente que no es cristiana, que no es religiosa, pero que piensa igual que nosotros. Totalmente. Que entiende igual, tiene los mismos valores. Te pongo un ejemplo cortito y clarito. En Argentina hay una ciudad que se llama Mocoretá, en Corrientes. Está por la ruta 14. Fui con una cantidad de amigos a levantar una iglesia. Ahí, un edificio de una iglesia. Y vos sabés que los vecinos que no se identificaban como evangélicos nos traían cosas porque veían como algo positivo para la comunidad que hubiera una iglesia evangélica en medio del pueblo. Entonces, me acuerdo que nosotros habíamos comprado unos jugos para hacer, terminamos tomando jugo de naranja puro toda la semana, porque todos los vecinos nos llevaban cosas. Un día nos llevaron una pata de ciervo, que yo nunca en mi vida había comido, pero porque la gente de la comunidad estaba contenta, aunque no fuera nunca a la iglesia, pero estaban contentos de que se pusiera una iglesia en ese lugar. Y sabes que nosotros en Uruguay hemos dejado que hablen mal, ¿no? Y que se genere un marketing negativo de la iglesia. Y no hemos mostrado la tarea social de la iglesia. Yo conocí a la iglesia porque mi mamá me llevaba a un merendero. Nos llevaba a los 5 hermanos al merendero. ¿Cuánta tarea en adicciones hacen las iglesias? Mira, de 2.000, casi 500 camas que hay en Uruguay para adictos, 2.000 son de iglesias cristianas. Y sin embargo no mostramos esa tarea social. Totalmente. Desde el amor que se hace. Por supuesto que habrán errores como claro, en todas las instituciones de todos lados. Porque dejamos que capaz que algún chanta que por ahí se llama pastor se manda alguna macana, entonces eso sí se muestra. Tal cual. Eso sí se muestra. Cual. El resto de las cosas que hace la iglesia evangélica no se muestra. Tal cual, tal cual. Pero entiendo que es momento de que los cristianos despierten y que tomen su lugar. Yo entiendo que es momento y por eso estamos en este movimiento, llegando a todo el país, llevando nuestro mensaje, armando una red de jóvenes pro vida. Entiendo que hay una juventud que no se dejó arrastrar por la corriente de este mundo, no se dejó arrastrar y hoy está firme. Esos jóvenes serán los voceros de los valores cristianos y estamos a través de esta primera agrupación nuestra creando esa red de jóvenes pro vida de todos los departamentos del país y bueno, y Dios mediante juntaremos las firmas y armaremos un partido político.
La idea es armar un partido político aparte de los que hay. Mira, nosotros... ¿O que vas a escuchar? Nosotros creemos que por ahora vamos a seguir los pasos para armar un partido, pero tenemos que ver qué pasa en nuestro país, ¿no? Si va a haber un partido de la coalición o no, que es algo que está definiéndose. Entiendo que con el Frente Amplio no puedo negociar nada, porque el Frente Amplio vota por disciplina partidaria, vota por unanimidad. Ellos votan todos a favor de la eutanasia. Yo no sé lo que piensa cada uno de ellos, porque ellos votan todos a favor de la eutanasia. Claro, ninguno no tiene posibilidad de decir lo que piensan. Ni siquiera sabemos lo que piensan, sabemos que van a votar lo que el partido decidió. Y lo que ha decidido el partido, eutanasia, aborto, ideología de género, matrimonio homosexual, va en contra de los valores cristianos. Entonces sé que no. Pero por supuesto que dentro del Partido Nacional y dentro del Partido Colorado sí entiendo que hay personas que piensan como yo, que hay personas que tienen los valores que tengo yo. Entonces uno entiende que quizás, obviamente, la política se trata también de lograr mayorías para cambiar las cosas, ¿no? Entonces, obviamente entiendo que con ellos nosotros sí podemos llegar a pensar en algo en conjunto. Pero en este momento creemos que hay que hacer crecer el movimiento, llegar con nuestro mensaje a la gente, visibilizar lo que estamos haciendo. Empezaremos a juntar las firmas y bueno, y más adelante Dios dirá. Totalmente. Lore, yo corro por tu horario, no por el mío, porque igual ahí está Ezequiel, pero lo tiramos más para atrás, no pasa nada. Pero vos sabés que yo no te estoy despidiendo. Simplemente te digo que Radio Cristal y estos micrófonos están absolutamente a tu disposición. Bueno, esta es tu casa, así Muchas que gracias. cuando vos necesites difundir algo, venir por las piedras y difundir, esta es tu casa, no tenés que avisar. Tenés que mandar un mensajito de ¿Cómo voy no? y es tu casa, no tenés que explicar nada. Muchísimas gracias. Bueno, aprovecho a saludar también a la audiencia de Radio Cristal. Es un gusto para nosotros llegar. Entendemos que tenemos este trabajo y unos 4 años por delante para llegar con el mensaje a la gente. Creemos que hay un despertar, que se corre el velo de muchos. Así que bueno, creo que llegó el momento de que los cristianos ocupemos ese lugar que creíamos que no teníamos que ocupar. Totalmente. Yo, de verdad, gracias. vos sabés que no habíamos hablado mucho antes, pero para mí no es un gusto, es un súper gusto que puedas estar acá, Muchas gracias. en nuestra casa, y obviamente que las puertas abiertas. Me gusta una de las chicas que dice, la verdad siempre mantienen las puertas abiertas. Claro, para la verdad siempre está abierta la puerta. Para decir las verdades, para comentar y decir la verdad que siempre es un gusto. Te vuelvo a decir lo mismo, yo estoy más apurado por vos que por mí. Está bien. Porque yo hasta las 3:30 de la tarde tengo que estar acá. Así que yo no tengo apuro. Muchas gracias. Pero la verdad que ha sido un honor tenerte. Tenemos que coordinar para otras veces que andes por acá. ¿Cómo no? Podemos hablar de lo que precisen, de lo que sea. Podemos hablar de salud mental que no hablamos. Ay, sí, en nos otro quedó. encuentro de adicciones, claro que sí. Podemos Totalmente. programarlo y estamos por acá. Totalmente. Lore, Muchas gracias. muchísimas gracias. No, gracias a vos. Muchas gracias. Tincho, nos vamos a la pausa. Después de la misma vamos a estar con Ezequiel de Agua Vida. ¿Cómo está el agua? ¿Está buena? Muy buena. Mirá la promoción que te hago. Mirá, Lore te está haciendo la Muy promoción. buena. No, Lore te está haciendo la promoción. Mirá cómo te dejamos. Después de la pausa vamos a estar charlando con Ezequiel sobre muchas cosas que tienen que ver con Agua Vida. Y la verdad, ¿sabés por qué se llama Agua Vida? Porque defienden Porque la vida. ¿quién es la fuente de Agua Vida? Mirá qué bien. Por eso se llama Agua Vida. Qué honor. ¿Sí? Perfecta. ¿Viste? ¿Cómo? Yo le llamo conexiones divinas. Muy bueno. Cuando Dios conecta a las mueve personas, las piezas. cuando Dios conecta a Tal las cual. personas, es así. Por eso se llama agua. En realidad, lo correcto sería agua de vida. De vida. Porque estamos hablando del agua de vida. Espectacular. Está en eso. Así que nosotros Ahí. nos vamos a la pausa y ya volvemos con mucho más esta hermosísima locura que es Respire Cristal.